saber que estos animalitos son bastante similares en el exterior. Habíamos quedado que las regiones eran muy similares en el canino y todo eso, pero la región del flanco, es decir, de lo que queda entre las costillas y el coxal, es mucho más pequeña en las dos especies, aun cuando en el equino es aún más chiquitita. Recuerden que el equino tiene más costillas, ¿ya? Producto del mayor número de costillas, lo que produce la disminución de la región en cuestión. Se describe desde el arco costal hasta la tuberosidad coxal y ipsilateral. Ipsilateral significa de ambos lados, ¿ya? Los músculos respiratorios son los mismos que ya hemos visto. Recuerden que estaban los intercostales internos, externos, los elevadores de la costilla, ¿ya? Este es un tronco de equino y este es un tronco de bovino. Ya lo que nos queda por ver más adelante es órganos del abdomen y geniturinarios, ¿ya? En el sistema digestivo, por lo menos, vamos a ver que son bastante distintas estas dos especies, a pesar de que las dos son herbívoras o comedoras de pasto. Sus sistemas en sí son muy, muy, muy diferentes, ¿ya? Acá yo lo que estoy viendo es un ciego bastante prominente. Recuerden que el ciego era como el... no hay ningún problema, Luis. Tengo entendido que Diana sigue grabando clases, así que no hay ningún problema si te tienes que salir, ¿ya? El ciego, recuerden que era como el apéndice de nosotros. Y en el caso del bovino, recuerden que se dice que tienen 4 estómagos. En realidad no tienen 4 estómagos, es un estómago muy grande con 4 cavidades, ¿ya? Por eso son muy distintas las imágenes una de otra, ¿ya? Entonces, acá, esto es bastante similar a lo que ya habíamos visto en el perro. Tenemos las pleuras que van a envolver el pulmón. Vamos a tener la pleura parietal, que recuerden que es la que queda hacia las paredes. Vamos a tener una pleura costal, que va a quedar obviamente hacia las costillas. Una diafragmática, que queda hacia el diafragma, es decir, hacia caudal. Y una mediastínica. Recuerden que el mediastino era este espacio que había entre ambos pulmones, por donde pasaban varias estructuras. Entre ellas, obviamente, estaba el corazón, teníamos la aorta, el esófago, ¿ya? Luego vamos a tener la pleura visceral o pulmonar como tal. Recuerden que hay una pleura que es la que queda pegada al órgano, que en este caso va a ser esta azulita que está acá, ¿ya? Tenemos cúpulas pleurales, estos como borditos, y entre ambas pleuras vamos a tener líquido pleural, ¿ya? Tenemos recesos que son donde se unen, digamos, ambas pleuras. Tenemos el costo diafragmático desde las costillas hacia el diafragma, lumbo diafragmático, que ese no lo podemos ver acá porque es desde el diafragma hacia la región lumbar, y el costo mediastínico desde la región de las costillas hacia el mediastino, ¿ya? Y esto aquí, presión negativa intratorácica, yo tengo entendido que lo tienen que haber visto con Fabián, o si no, con el doctor Rojas, me parece que es el que le hace fisiología. El tema de la respiración que funciona por presión negativa, ¿ya? Bastante similar a cuando ponen su dedo en la punta de una jeringa y tiran el émbolo hacia atrás, que se devuelve solito, ¿ya? Porque ahí se hace como un vacío. Entonces acá tenemos el mediastino, ya recuerden que era esta estructura que quedaba como, o sea, este espacio que quedaba entre ambos pulmones. Acá tenemos la vértebra como tal, vamos a tener los pulmones con sus pleuras en celeste. Esto es el timo, que lo vamos a ver en un ratito más. Esófago, ya, varios vasos sanguíneos, debería estar la vena ácigos, la cava, la aorta. Todo eso lo vamos a entender como que está en el espacio mediastinal, ¿ya? El mediastino, si vamos de craneal a caudal, va a tener 3 porciones, una craneal, una media y una caudal, como tal. Y además vamos a tener un mediastino ventral, uno medio y uno dorsal, que están en la otra imagen que vamos a ver, que está de acá. Mediastino dorsal, aquí, este espacio de acá. Mediastino medio, acá. Y mediastino ventral, acá abajito. ¿Ya? Entonces, de nuevo,
la vértebra torácica, acá tenemos la aorta, la ácigos, el esófago, lobos pulmonares, la vena cava caudal, el corazón, y recuerden que el corazón tenía dos pleuras, una fibrosa y una serosa, y la serosa tenía dos porciones, una visceral y una parietal. La visceral era la que quedaba pegada al órgano, como siempre con las viscerales, y la parietal la que iba hacia la pared. ¿Ya? Siempre es igual. Entonces, ¿qué es importante acá? Estos hoyitos que están acá no están hechos porque sí ni nada por el estilo. Estas son fenestraciones, las que permitirían la comunicación entre ambos lados, digamos, del tórax, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué importancia cobran? Ejemplo, si yo tengo un piotórax o un hemotórax o líquido en el pulmón, si yo tengo fenestraciones, este líquido, ya sea infección, sangre o lo que sea, va a pasar desde un lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque hay comunicaciones. En cambio, en algunas especies, el mediastino no tiene estas fenestraciones, que son estas como pequeños agujeros, y por lo tanto, si yo tengo un hemotórax, un piotórax o lo que sea, lo más probable es que lo encuentre solo en un lado y no en ambos lados del tórax, ¿ya? Entonces, estas fenestraciones se van a presentar en carnívoros, equinos y ovinos, todos ellos adultos. En animales juveniles no se presentan las fenestraciones, solo se dan cuando son adultos, ¿ya? Y en los bovinos, caprinos y cerdos no existe esta comunicación, no existen las fenestraciones. Entonces habíamos hablado un poquito acá, que esto que estaba aquí era el timo. El timo, en palabras bastante sencillas, es un órgano encargado de producir y proveer al cuerpo de las células T, que son células que son súper importantes en el sistema inmunológico. ¿Ya? Yo no sé si ustedes tienen inmunología, creo que no, ¿ya? Pero son parte de las células que protegen a nuestro cuerpo en todas las especies. ¿Qué pasa? Cuando el animal es pequeño, existe un timo que es bastante grande, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los bovinos, tiene lobos. Tiene el lobo torácico, el lobo intermedio y el lobo cervical, ¿ya? Todo esto es una masita que, como les digo, genera o produce estas células que van a participar activamente en el sistema inmune, ¿ya? En general, este órgano tiende a desaparecer en la adultez. Muchas veces puede que no quede nada de timo, o hay veces que puede que quede un resto muy pequeñito. En el caso de los perritos, también existe, tiende a desaparecer con la edad, y si no desaparece, se genera una masa que puede comprimir el corazón, los pulmones, etc. Y muchas veces se denomina timoma, ¿ya? En general, lo que tienen que saber es que el timo participa activamente en el sistema inmune en animales juveniles, ¿ya? En adultos esa función la comienza a suplir mucho la médula ósea, entre otras partes, ¿ya? Entonces, por fin llegamos a los pulmones. Este es el árbol tráqueo-bronquial. Esto ya lo habíamos visto el semestre pasado, donde teníamos la tráquea, los bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentales, bronquiolos, conductillos, sáculos y alveolos. Tenemos la tráquea aquí con sus anillitos. Recuerden que aquí estaba la carina, que hacía la bifurcación de ambos pulmones. Y desde ahí íbamos a tener los bronquios lobares, luego los bronquios segmentales, y ya de ahí el arbolito más pequeño, que es como un racimo de uva, donde yo iba a encontrar los bronquiolos, los conductillos, los sáculos y los alveolos. Este trabalenguas que hay aquí, que dice RB1D1, significa, es como la denominación resumida.
Porque aquí dice, right cranial lobe, derecho, craneal, lobo craneal derecho, perdón. Entonces, lobo craneal 1, y la D es de dorsal y la V de ventral. Entonces, tenemos como el bronquio lobar, o sea, el bronquio segmental, que va a ser derecho, dorsal y el número 1. Acá abajo tengo el número 2, ¿ya? Luego ya voy a tener los ventrales, también va a ser un número 1 y un número 2, y así. Es netamente para darle una denominación a cada parte del árbol bronquial. Esto no se los voy a preguntar porque es netamente algo de semántica, que a mí la verdad es que no les va a servir para nada. Me importa que se sepan esto que está acá. La ruta del aire, digamos, la tráquea, los bronquios, así, hasta llegar a los alvéolos, donde recuerden que se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces tenemos la tráquea, recuerden que aquí en la bifurcación está la carina, luego tenemos el bronquio principal, bronquio lobar, luego tenemos un bronquio segmental, y este puede existir como no existir, el bronquio subsegmentario. Pero en realidad, efectos del curso, quédense con el otro nomás, ¿ya? Hasta el segmentario, y luego nos vamos a cambiar a los bronquiolos, que también tienen varias determinaciones, pero quédense con que existen los bronquiolos. Ya de los bronquiolos nos vamos a pasar a los conductos alveolares, los sáculos alveolares, y el alveolo como tal, que va a ser como el granito de uva. Ya en este racimo, este va a ser como el granito, el alveolo. Ya esto ya lo habíamos visto en canino, así que es casi como un repaso. Ya que sí vemos nuevo acá que la forma de los anillos traqueales no es igual en estas especies. Ya. Por lo tanto, en el perro ya lo habíamos visto, son anillos incompletos de cartílago, ya, de cartílago hialino, y están cubiertos en este caso, o termina de cerrar este círculo, el músculo traqueal, ya. Es un músculo delgado, largo, que va ahí sobre esta unión de los anillos. Pero si se fijan acá, estos cartílagos traqueales quedan prácticamente solapados entre ellos, y el músculo traqueal queda bajo estos anillos, ¿ya? En este caso es el cerdo. En el caso del bovino es como una forma de una cuchara, de una gotita, así, va hacia arriba el anillo traqueal, y también el músculo traqueal queda dentro o bajo estos anillos. Finalmente, el equino es bastante más parecido al perro, pero a diferencia del perro, el músculo traqueal va bajo los anillos traqueales. Fíjense aquí va sobre, ¿ya? Entonces aquí hay unos cortes reales de tráquea, donde podemos ver los anillos traqueales, ¿ya? Este es el equino, eso es el esófago. Luego tenemos acá, fíjense, la gotita, recuerden que era el bovino, que era igual que una gota. Realmente esta es la forma que tiene la tráquea. La tráquea de bovino es súper buena para los perros, tiene mucho colágeno, sobre todo para los perros que tienen problemas articulares. Se venden algunos snacks de tráquea de bovino, e incluso se puede comprar en la carnicería, por si acaso. Se usa harto en tratamiento de patologías articulares, por la cantidad de colágeno que tiene, al igual que las patas de pollo. Esta es la tráquea de un perro. Se nota claramente, tenemos los anillos que llegan hasta aquí, el músculo traqueal termina de cerrar este anillo, y ese es el esófago, ¿ya? Fíjense que el esófago no va al mismo lugar en cada especie. Acá tenemos el último, que era el cerdito, que si se fijan, ambos anillos quedan solapados uno sobre el otro, y el músculo traqueal va bajo ellos, ¿ya? Ese también es un esófago. Ahí están en todo caso con letra la especie. Entonces acá tenemos la tráquea,
donde tenemos cada especie bastante similar el número de anillos traqueales. En animales mayores, fíjense, equino, bovino, ovino y caprino, es decir, las ovejas y los chivitos también tienen la misma cantidad de anillos traqueales. El que tiene menos por lejos es el cerdo. Dicen que igual es el que tiene el cuellito más corto. No tiene nada que ver el largo del cuello, pero eso los va a ayudar a recordar que es el que tiene menos anillos traqueales. Y el canino y el felino en general andan bastante similares en la cantidad. Ya entre 38 y 43, vamos a quedar como en 40. Y el perro tiene entre 42 y 46, o sea, tiene como 43, 44 por ahí. Entonces igual andan cerca en los números, bastante similares. ¿Ya? El cerdo es como el que queda más lejito, más abajo. Ahora, pasando a los pulmones como tal, el equino es el que tiene los pulmones más sencillos, porque tiene en el lobo derecho un lobo craneal, un lobo caudal y un lobo accesorio. Y en el lobo izquierdo tenemos el lobo craneal y el lobo caudal. Y eso sería todo con el equino. Ya son bastante, vamos a ver después una foto, son pulmones bastante sencillos. Los bovinos ya nos ponemos un poco más complejos porque tenemos en el pulmón derecho un lobo craneal con 2 porciones, luego un lobo medio, luego un lobo caudal y finalmente un lobo accesorio. Ya es harto lo que hay en el pulmón derecho. Y el pulmón izquierdo también tiene 2 porciones, craneal y caudal, el lobo craneal. Y además tiene un lobo caudal. Es harto en el pulmón en sí, es harto. ¿Ya? Recuerden que el lobo izquierdo siempre es más pequeño. ¿Por qué? Porque el corazón normalmente en el 80 o 90% de los animales va a estar desviado hacia la izquierda, incluidos nosotros. Finalmente tenemos el cerdo con el lobo craneal, medio, caudal y accesorio, sin porciones. Y en el pulmón izquierdo sí va a tener porciones craneal y caudal y un lobo caudal. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, ese es el perro, que ya lo habíamos visto un poco el semestre pasado. Y nos vamos a ir con el bovino. Bovino tenemos, fíjense, el lobo craneal son estos dos, donde tiene una porción craneal y una porción caudal. ¿Ya? Porque es uno solo, sé que nace de un puro bronquio estas dos partes. ¿Ya? Luego tenemos el lobo medio, lobo caudal y el accesorio está dibujadito aquí atrás, aquí en esta zona. ¿Ya? Ese es el accesorio. Por el lado derecho vamos a tener también un lobo craneal con porción craneal y porción caudal y un lobo caudal izquierdo. Eso es todo. Por el lado izquierdo. Creo que dije derecho, pero por si acaso. Derecho siempre tiene más, izquierdo siempre tiene menos. ¿Ya? Ese es el bovino. Ahora, fíjense el equino. Es bastante más simple. Entonces tenemos un lobo craneal derecho, ¿ya? Un lobo caudal y un lobo accesorio, ¿ya? Y en el pulmón izquierdo tenemos el lobo craneal izquierdo y el lobo caudal, ¿ya? Eso es todo, aquí. Lobo craneal, lobo caudal y el otro lado craneal, caudal y accesorio. Ya, eso es todo. Craneal, caudal, accesorio, craneal y caudal. Es bastante más sencillo el pulmón del equino, lo que no significa que sea más eficiente. Ahora, ¿qué estamos destacando en esta imagen? ¿Se acuerdan que dijimos que el árbol traqueal nacía desde la bifurcación de la tráquea? Bueno, los bovinos, siempre las vacas, siempre tienen algo especial. Tienen en su lobo craneal derecho una parte más, sale un bronquio traqueal antes, ¿ya? Quería hacer un bronquio lobar, eso se denomina bronquio traqueal. Es lo mismo, podemos decirle bronquio lobar y nada, no va a pasar nada, ¿ya? ¿Qué pasa? Fíjense, la bifurcación está acá abajo y aquí hay un bronquio que sale a recibir o ingresar todo el aire de esta zona, ¿ya? El oxígeno y después el CO2. Eso plomito que está marcando ahí es un linfonodo.
¿Qué importancia tendría esto en la clínica, por lo menos? Netamente que si ingresa alguna infección, esto es bastante similar, así como si la bacteria entrara tomando un tour por acá. Donde primero va a ingresar es aquí, ¿ya? Por lo tanto, en los bovinos las infecciones pulmonares van a ser más comunes en el lobo craneal derecho, ¿ya? Eso es lo más común, lo que uno podría esperar en el caso de una neumonía o alguna infección. ¿Qué hay que tener en consideración? En la mayoría de las especies, si bien hay una bifurcación, estas no están a la misma altura. Siempre hay un bronquio que está un poquito más arriba y generalmente ese pulmón es el más afectado, ¿ya? Entonces, acá está la imagen, digamos, del pulmón real. Aquí lo que hicieron es darlo vuelta para mostrar que ahí está la zona de este pulmón, ¿ya? La zona de este bronquio lobar que nace antes de la bifurcación de la tráquea, aquí, ¿ya? Y esta como piedrita que se ve ahí era el linfonodo que estaba dibujado. Entonces, pulmones, ya los vimos, vamos a repasar ahora. Pulmón derecho, lo que yo veo por fuera, voy a ver el lobo craneal con dos porciones, craneal y caudal, el lobo medio, el lobo caudal. El accesorio, fíjense, yo no lo veo en esta imagen. Y por el lado izquierdo en la vaca voy a tener el lobo craneal y el lobo caudal. Fin. ¿Ya? Ahora, si yo los miro por la cara interna o la cara visceral, la que da al corazón, vamos a tener el lobo accesorio en el caso del pulmón derecho, que está aquí abajo, y además voy a encontrar unas impresiones, que es lo que va a dejar la estructura que pasa por ahí. Tenemos la impresión aórtica solo en el pulmón izquierdo, no está en el derecho, ¿ya? Y la impresión esofágica que está en ambos lados. ¿Por qué les digo esto? Porque en el equino la impresión aórtica queda en ambos pulmones, no solo en el izquierdo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que esto se llama ilio, por donde va a salir algún bronquio, bronquiolo, etcétera, un vaso sanguíneo, o sea, una aorta, o sea, una arteria, una vena, y muchas veces incluso inervación, ¿ya? Esto, por otra parte, estas como tortuguitas son los pulmones del caballo o del equino. Tenemos un lobo craneal, un lobo caudal en el derecho. No veo el accesorio. Y en el pulmón izquierdo también tenemos un lobo craneal y un lobo caudal. Entonces, si miro por dentro, como ya les había dicho, la impresión aórtica queda en ambos pulmones, izquierdo y derecho, igual que la esofágica, ¿ya? Y el lobo accesorio, recuerden que es parte del pulmón derecho. Un poco más de lo mismo, pero esto es una vista ya ventral. Tenemos la aorta, el esófago, la cava caudal, que va a quedar prácticamente abrazada por el lobo accesorio. Y vamos a tener el lobo accesorio como tal. ¿Ya? Es el que nos va a dar la pasadita de la cava caudal. Entonces, pasando al corazón. Chiquillos, si se nos acorta la reunión se vuelven a meter, pero no nos queda mucha más clase. ¿Ya? Entonces tenemos el pericardio, recuerden que hay un pericardio seroso, otro fibroso, que el seroso tiene dos porciones, ¿ya? La parietal y la visceral, eso es igual. ¿Qué diferencia vamos a encontrar acá? Debido a la posición del corazón, no es tan oblicua como en el canino, ya, esto es un tórax mucho más profundo, por lo tanto el corazón queda como colgando. Vamos a encontrar que en especies mayores se describe el ligamento externo pericárdico. ¿Ya? El saco pericárdico se constituye de forma similar al canino, como ya habíamos dicho. Pericardio fibroso, seroso, parietal y visceral. Exactamente igual. Este es el ligamento externo pericárdico. En el perro teníamos el freno pericárdico, que es esta cosita. Es mucho más pequeño, ¿ya? En cambio, en los animales mayores vamos a tener como una lámina en ligamento, ¿ya?
esto no es solo pregunta de prueba de anatomía, puede ser pregunta de prueba de semiología o de otros ramos. Porque es donde yo puedo poner el fonendoscopio para escuchar el corazón del bovino. ¿Dónde lo voy a encontrar? Lo encuentro entre el segundo y el quinto espacio intercostal izquierdo, aquí, ¿ya? De hecho, si uno pone el fonendo en distintas áreas, puede escuchar las distintas válvulas. En el caso, por ejemplo, de los soplos, generalmente si yo me acerco más aquí a la axilar, voy a escuchar, probablemente voy a detectar un soplo de una válvula, y si me alejo más hacia dorsal, lo más probable es que escuche, por ejemplo, de la válvula aórtica, y más hacia craneal de la válvula mitrálica. Así, ¿ya? Pero a mí lo que me importa es que sepan entre qué espacio y qué espacio está, ¿ya? Entre el segundo y el quinto, en el bovino. En el equino también parte en el segundo, pero termina en el sexto espacio intercostal. Entonces, si yo cuento primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Es poco lo que queda, pero igual se cuenta, ¿ya? En el bovino partimos en el segundo, tercero, cuarto, quinto. Al sexto ya no tengo nada. Y en el canino, obviamente, para repasar, es desde el tercero hasta el sexto, ¿ya? Siempre izquierdo, ¿ya? O sea, el corazón en los animales en general queda mucho más hacia el medio, y incluso yo diría que es mucho más móvil que el de nosotros. Si yo tengo un animal recostado, lo más probable es que el corazón va a caer hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Pero igual siempre parto ocultando por el lado izquierdo. El lado derecho, como les decía, me puede entregar informaciones sobre algunas válvulas, pero es ya como especialidad de cardiólogo, la verdad. Ahora, este es un corazón equino, es más redondito, pero contrario a lo que uno podría pensar, que el caballo es más fino, más delgado, más abusado de todos lados. No, el corazón de ellos es más globoso, ¿ya? Representa el 0,7% del peso vivo del animal, ¿ya? Si lo meten a una regla de 3, suponiendo que el caballo pesa 100 kilos, significaría el 100%, y los X kilos sería el 0,7% del peso volumen. Por lo tanto, es 0,7 por 100 dividido en 100. 0,7. ¿Ya? Así de simple. A ver, hagámoslo con otro número para que se entienda un poquito mejor. 0,7. Pongámosle que el caballo pesa 300 kilos. Su corazón pesaría 2,1 kilos. ¿Ya? Esa es como la idea, si un caballo pesara 300 kilos. Yo no soy muy hábil con las matemáticas, se los digo al tiro, no soy muy coordinada para explicar matemáticas, así que si alguien quiere hacer el ejercicio lo tiene que hacer con una regla de 3, ¿ya? Entonces, las aurículas tienen borde liso, ¿ya? No son como con la forma de orejitas que tenía en el caballo, en el perro, por ejemplo. No hay un surco intermedio, que debería ir por esta zona de acá, aquí bien definido, no se ve. No hay rama arterial intermedia tampoco. Esto, la rama interventricular subsinusal, se origina desde la arteria coronaria derecha. Lo vamos a explicar al final porque no es tan complejo como suena. Y su vértice es bastante puntiagudo, ¿ya? El bovino, por su parte, fíjense, no es tan globoso, es mucho más agusadito el corazón. Tiene forma aguzada, es más alargado y tiende a ser más pequeño respecto al tamaño del cuerpo. El de equino era 0,7, este es 0,4. Por lo tanto, si en el equino, que